Continuamos con la segunda y última parte del metabolismo óseo. Estamos hablando de los osteoclastos y en la imagen vemos un osteoclasto con el borde arrugado, así se le llama en la parte inferior. Dijimos que esto está adyacente a la superficie de resorción del osteoclasto. En contacto con el hueso, pues estos pliegues profundos, de aquí es donde sale el calcio a la hora de la resorción ósea, inducida por los osteoclastos. El citoplasma adyacente de los osteoclastos a esta región no contiene organelos y está enriquecido en actina. Y esta zona se conoce como la zona clara o sellante. Esto le permite, esta parte de aquí dentro del osteoclasto, esto le permite al osteoclasto unirse a la superficie mineralizada y crear un ambiente microacídico, el cual puede desmineralizar el hueso exponiendo la matriz orgánica y liberando el calcio. La matriz orgánica es degradada por la enzima fosfatasa ácida y la catepsina B. Son enzimas que producen aquí la liberación del calcio a partir de la matriz. Bien, en cuanto al metabolismo del calcio, podemos entonces resumir lo siguiente. Aquí vemos el escenario cuando el calcio disminuye en la dieta, o sea, deprivación de calcio en la dieta. Y a la derecha el escenario cuando hay una carga de calcio en la dieta, mucho calcio en la dieta. Como estamos en el escenario izquierdo, cuando hay deprivación de calcio, este es el intestino, poquito calcio aquí dentro, entonces la vitamina D aumenta y esto hace que se absorba más calcio a partir del intestino. Esto en parte es debido a que la PTH aumenta, producida por las células paratiroideas. Dijimos que tienen el sensor a calcio, entonces cuando el calcio disminuye, aumenta la PTH. La PTH también induce la resorción de calcio del hueso, aumenta la liberación de calcio a la sangre. También la resorción renal de calcio, producida por la PTH, disminuye la calciuria, la eliminación de calcio en la orina. Y también dijimos la PTH induce activación de vitamina D a nivel renal, la vitamina D activa. Y en el escenario contrario, cuando hay demasiado calcio en sangre, el sensor a calcio en las eh, paratiroides disminuye el calcio, la PTH que se libera a circulación. Por eso esta flecha está más delgadita que esta que está acá. Escenario contrario. Y entonces ya no sale tanto calcio del hueso, no se absorbe tanto calcio de la orina, se libera más calcio por la orina y no hay tanta activación de vitamina D y menos efecto en la absorción de calcio a nivel intestinal. Comparen esta flecha con esta otra de acá. Entonces todos esos mecanismos llevan una reducción en el calcio sanguíneo a niveles normales. Todo esto está ejercido por los sensores a calcio que están regulando la liberación de paratormona. Bien, como saben, hay otras hormonas implicadas en el metabolismo óseo. Por ejemplo, la deficiencia y el exceso de GH poseen efectos marcados en el crecimiento del hueso. La GH incrementa los niveles circulantes y locales de IGF-1, antiguamente llamada somatomedina, la cual se produce a nivel hepático y es la responsable de los efectos principales en el hueso, a través de IGF-1. La GH también incrementa el crecimiento y proliferación del cartílago, y los glucocorticoides también ejercen efectos profundos sobre el modelaje óseo. Específicamente los glucocorticoides, como el cortisol, la dexametasona, que es sintético, disminuyen la absorción intestinal de calcio y tienen el potencial para inducir osteoclastogénesis, o sea, activación de osteoclastos y por lo tanto resorción ósea. Los glucocorticoides también bloquean la osteoblastogénesis y entonces disminuyen la formación ósea. Inducen también apoptosis de osteoblastos y de osteocitos y también disminuyen la formación local de IGF-1 a partir de GH. Por esta razón, en enfermedades como el síndrome de Cushing, que hay un exceso de cortisol endógeno, hay también osteoporosis. En resumen, entonces, los glucocorticoides inhiben la función diferenciada de los osteoblastos y disminuyen la formación ósea. En niños, el hipertiroidismo se asocia con crecimiento esquelético acelerado. Por otra parte, el hipotiroidismo se asocia con crecimiento esquelético disminuido. Las hormonas tiroideas son esenciales para el crecimiento del cartílago,
y para la diferenciación requerida una respuesta adecuada a la hormona de crecimiento. Las hormonas esteroideas incrementan la resorción ósea y la tasa de recambio, aumentando la síntesis de colágeno y de formación ósea, o sea, incrementa el modelaje óseo. La TSH también, que viene de la hipófisis, inhibe la formación y la sobrevivencia de los osteoclastos, disminuyendo así la resorción ósea. El crecimiento normal del hueso depende de una adecuada cantidad de insulina. El exceso de insulina en fetos, por ejemplo, con madres con diabetes mellitus, descontrolada, entonces hay un exceso de insulina en las madres y en el feto, genera un crecimiento excesivo. Por esta razón, los hijos de madres con diabetes mellitus, sobre todo descontrolada, tienen pesos más elevados, incluso superiores a los 4 kilogramos al nacimiento. Eso se conoce como macrosomía. La diabetes mellitus no tratada genera disminución en el crecimiento y en la mineralización ósea. Los niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 se encuentran en riesgo de mineralización deficiente por la deficiencia de insulina. La insulina y la IGF-1 estimulan la síntesis de colágeno por los osteoblastos, así como el remodelaje óseo. Las hormonas gonadales son críticas para el brote de crecimiento asociado a la pubertad y también el estrógeno es necesario para el cierre de las epífisis al final de la pubertad. La deficiencia de estrógeno y testosterona induce incremento en la resorción ósea por el incremento en la síntesis local de citocinas como interleucina 1, 6 y TNF-alfa. Los andrógenos, por otra parte, pueden incrementar la formación ósea in vivo. Por otra parte, el efecto de los estrógenos es menos claro. Las citocinas proinflamatorias como la 1A, 1B, TNF-alfa y TNF-B son estimuladores potentes de la resorción ósea al inducir la actividad de los osteoclastos. La interleucina 6 estimula la osteoclastogénesis in vitro y se piensa que es un mediador de los efectos del aparato hormona para inducir de esta forma la resorción ósea y la liberación de calcio del hueso a la sangre. Bien, en cuanto a la actividad física sobre el hueso, el remodelaje se regula por la carga mecánica, lo que le permite entonces al hueso adoptar su estructura en respuesta a las demandas mecánicas del individuo. Por esa razón es muy importante tener una actividad física significativa para un adecuado crecimiento y desarrollo del hueso. También se piensa que la actividad muscular transmite tensión al hueso a través de los tendones, obviamente, lo cual se detecta por la red de osteocitos dentro del osteoide. Esto, en la actividad muscular asociada ahí al ejercicio físico, incrementa la fuerza tensil, la resistencia del hueso, al influenciar la alineación de la colágena conforme se genera hueso nuevo. Por otra parte, la ausencia de actividad física, el reposo prolongado o la falta de gravedad, como es en el caso de los astronautas que duran mucho tiempo en el espacio, genera un efecto adverso en el hueso, acelerando la resorción. De esta forma, los astronautas tienen que mantenerse activos a nivel físicamente, para evitar el predominio de la resorción ósea y entonces evitar las fracturas al regresar a la gravedad terrestre. Bien, en cuanto a marcadores de metabolismo óseo, tenemos dos asociados a la formación, como una fosfatasa alcalina. Se ha visto, por ejemplo, que niveles elevados de esta enzima en la posmenopausia se asocia con incremento en la pérdida de masa ósea, incremento en las fracturas, asociado a la osteoporosis en la etapa posmenopáusica. Y existe una isoenzima específica para hueso que se asocia mejor con los cambios en la actividad de los osteoblastos. Esto se mide en sangre, esto se puede saber en forma indirecta como es el metabolismo óseo. Otro marcador de formación es la osteocalcina. Está producida por los osteoblastos y una fracción pequeña de ellas a la sangre.
y se ha visto que correlaciona muy bien con los brotes de crecimiento en la pubertad. O sea, incremento de estocalcina en sangre quiere decir que hay un crecimiento mayor en el hueso. Así como cuando la tasa de recambio óseo se incrementa, como es en el caso del hipertiroidismo y del hipertiroidismo. También hay más osteocalcina en sangre. Y también tenemos péptidos procolágeno. Aquí los extremos amino y carboxilo terminal de la fibra de colágeno se remueven en forma normal durante su procesamiento y salen en la circulación. Y entonces al medirlos en sangre se puede hacer un índice de síntesis corporal de colágeno, sabiendo que la mayoría de este viene del hueso. Entonces el incremento en estos péptidos correlaciona con los cambios histológicos en el proceso de formación ósea. Bien, y en cuanto a la resorción tenemos el calcio. Para empezar, entonces la medición de calcio en orina muestra gran variación, porque es producto de la absorción intestinal, resorción, mineralización ósea y su manejo renal. Pero en general se observa un incremento cuando hay elevación en la actividad de los osteoclastos, y así también en pacientes con cáncer, producto de metástasis en hueso, que son de tipo osteolíticas. O sea que esa metástasis en hueso, como es el cáncer de próstata, genera lisis de la matriz ósea y se ve ahí como manchas oscuras en las radiografías. También la hidroxiprolina es un marcador de resorción ósea. Y recuerden que al degradarse el colágeno se libera hidroxiprolina en la circulación. De esa forma la hidroxiprolina en orina se utiliza como medida de la tasa de resorción ósea. Entre más elevada sea la hidroxiprolina en orina, mayor resorción ósea en el hueso. La GH actúa tanto directa como indirectamente en el hueso. La GH estimula la actividad de los osteoblastos a través de receptores específicos a esta hormona, incrementando la síntesis de colágeno, osteocalcina y fosfatasa alcalina. La acción indirecta es a través de un incremento en IGF-1 e IGF-2 por los osteoblastos. Los IGF inducen la proliferación y diferenciación de los osteoblastos, incrementando su número y su función. Por esa razón, la GH induce formación ósea. Bien, vamos a entrar a patologías específicas. Comenzamos con la osteoporosis. Esta es por mucho la enfermedad metabólica más común del hueso. Una de cada dos mujeres blancas o asiáticas posmenopáusicas están en riesgo de fractura en algún momento de su vida, debido a la osteoporosis. Y se define así: enfermedad caracterizada por una masa ósea baja y un deterioro en la microarquitectura del tejido óseo, generando esto fragilidad ósea e incremento en el riesgo de fracturas. Antiguamente se consideraba la osteoporosis como una enfermedad exclusiva de mujeres posmenopáusicas descendientes de europeos del norte. Actualmente se sabe que la frecuencia de fracturas es alta en ambos sexos asociada a la osteoporosis y que la incidencia va en aumento a nivel global. Se piensa que esto tiene que ver con hábitos dietéticos y estilos de vida más sedentarios. Y aquí tenemos una tabla que muestra cómo se lleva a cabo el diagnóstico de osteoporosis. Para poder hacer esto tiene que medir la densidad mineral ósea o BMD y el contenido mineral del hueso o BMC. Entonces los valores normales se definen así: más o menos una división estándar del adulto joven, que es la referencia del BMD y del BMC. Una masa ósea baja, conocida como osteopenia, está entre una división estándar y 2.5 división estándar por abajo del promedio, y osteoporosis se define como arriba de 2.5 divisiones estándar por abajo del promedio. Y la osteoporosis severa es lo mismo que la anterior, pero ya en presencia de una o más fracturas por fragilidad. Para esto obviamente se hace en densitometría. Y aquí vemos una imagen con la prevalencia estimada de osteoporosis en Estados Unidos utilizando los criterios de la OMS. Aquí nos dice que más de 9 millones de mujeres en Estados Unidos tienen osteoporosis y más de la mitad de estas mujeres
tienen osteoporosis ya con fracturas, asociadas a fracturas. También se calcula que 17 millones de mujeres posmenopáusicas tienen osteopenia, o sea, una masa ósea baja, y están por lo tanto en riesgo de osteoporosis. Aquí vemos la población en el eje de las 10, expresada en millones, y el grupo de edad en el eje de las X. Entonces vemos osteopenia en la región verde, vemos que la frecuencia es mayor entre 60 y 70 años, y ya la osteoporosis establecida como incrementa a partir de los 60, 50 años en adelante. Lo normal entonces disminuye conforme la edad avanza y baja ya cercano a los 60, 70 años de edad. Esto es en cuanto a prevalencia de osteoporosis. Bien, y en cuanto a la incidencia, tenemos aquí los valores por cada 100.000 personas por año de fracturas en hombres y en mujeres. Tenemos aquí fractura de cadera, de vértebras y de Colles, que es un tipo de fractura de muñeca. Vamos a ver ahorita más adelante. Y vemos que la incidencia es más elevada en mujeres, sobre todo en periodos de posmenopausia. Aquí vemos otra imagen de incidencia en la densidad mineral ósea en la región lumbar. El color azul es normal, lo verde es osteoporosis y lo rojo es osteopenia. Esto es en mujeres y en hombres. Vemos que en región lumbar los hombres tienen menos osteopenia y menos osteoporosis que las mujeres. Aquí vemos que las mujeres tienen casi el doble de osteoporosis comparada con los hombres. Y este es en el fémur. Vemos aquí en hombres y en mujeres. También vemos igualmente que la osteoporosis en el fémur, medida por densidad mineral ósea, es casi, bueno, es más del doble que la observada en mujeres que la observada en hombres. Aquí vemos otra gráfica de incidencia comparando hombres y mujeres en relación al sitio de fractura en vértebra, pelvis, húmero, cadera y muñeca. Las barras azules son mujeres y vemos como las fracturas en muñeca y cadera, al igual que en la cabeza del húmero, sobrepasan por mucho los valores observados en hombres. Las barras azules, repito, son mujeres. Este se relaciona al sitio de fractura. Estos son datos en México, un artículo del 2010. Vemos aquí el número de casos en el eje de las 10. Aquí vemos otra tabla donde se muestra la incidencia de osteoporosis en el rango de edad. Aquí en la primera columna, en diversos estudios. Y vemos en el caso de México, aquí en el centro, que la incidencia mayor, cerca del 38%, se observa ya en mujeres a partir de los 80 años, pero a partir de los 50 años ya empieza a aumentar. Y vemos que en México tenemos cifras más elevadas que en otros países como Colombia, Puerto Rico, que tienen niveles más bajos de osteoporosis. Aquí vemos la fractura de Colles, que es un tipo de fractura que se genera en la muñeca, en el radio, aquí donde se une a los huesos de la palma de la mano, y esto se produce cuando hay una caída y la persona mete las manos para sostenerse, y esto generalmente es patológico cuando la persona se fractura cayendo desde su misma altura. Por ejemplo, está parada caminando, se resbala o cae, tropieza, mete las manos y se fractura. Eso ya es patológico. Normalmente no debería fracturarse cuando la cae desde su propia altura. Obviamente si ya cae desde alturas más elevadas, ya ahí sí ya no es una fractura patológica, es esperada por la altura. Y aquí vemos una micrografía por escaneo de electrones en
un tejido trabecular normal y un tejido óseo osteoporótico. Vemos la gran diferencia en la formación de la matriz ósea. Esto es una vértebra de un hombre de 31 años, lo normal, y una vértebra osteoporótica de una mujer de 89 años. Bien, continuando con la osteoporosis, el pico en la masa ósea se asocia a la década de los 20, de 20 años de edad, y en las siguientes 3 décadas hay pérdida de hueso, pero las fracturas por fragilidad deben ser raras en condiciones normales. Se observa un incremento en las fracturas de Coles, de muñecas, antes de la menopausia, mientras que las fracturas de vértebra y cadera comienzan después de la menopausia y de la década de los 80 en la edad en los hombres. Una resolución incrementada de masa ósea es el principal mecanismo para incrementar la fragilidad esquelética. Clásicamente la osteoporosis se distingue de alteraciones como osteomalacia o la osteogénesis imperfecta debido a que no existen defectos obvios en la mineralización o la estructura de colágeno, donde sí se encuentran en estas alteraciones específicas. La osteoporosis, lo que se observa entonces, es una baja en la densidad mineral ósea, que es inespecífica, no producida por defectos obvios en estos procesos. Entre las causas tenemos entonces una densidad mineral ósea baja y niveles incrementados de SHBG, que es una globulina que une esteroides sexuales, porque los estrógenos incrementan los esteroides sexuales, incrementan esta globulina, solamente los niveles de estas hormonas. Al bajar los estrógenos asociados a la menopausia, hay una disminución en los efectos de estas hormonas sobre el hueso. Se ha visto, por ejemplo, que la pérdida de masa ósea en ratas sin ovarios o rectomizadas se puede inhibir, se puede bloquear cuando se cancela la actividad de la interleucina 1 y el TNF-alfa. Por lo tanto, estas dos citocinas proinflamatorias están asociadas con la desmineralización ósea. También existen factores locales que actúan generando RANG-L por parte de los osteoblastos. Recordemos que RANG-L, el ligando de RANG, induce activación de los osteoclastos, los cuales favorecen resorción ósea. También la deficiencia de calcio y de vitamina D junto a una actividad física disminuida en etapas tempranas de la vida parece contribuir a un incremento en el riesgo de fracturas. La suplementación con calcio y vitamina D pueden hacer más lenta la pérdida de masa ósea y reducir así las fracturas en personas con edad avanzada. Por esa razón se recomiendan estos suplementos. Un mecanismo para explicar el relativo incremento en la densidad mineral ósea en personas con sobrepeso y obesidad podría ser la conversión de andrógenos-estrógenos por parte de la masa grasa. La forma más común de osteoporosis secundaria es debida al exceso de glucorticoides exógenos, particularmente en mujeres posmenopáusicas. Síndrome de Cushing. La osteoporosis inducida por glucocorticoides aparece después de unos meses de iniciada la terapia, pero desaparece rápidamente después de dar término a esta terapia. La osteoporosis inducida por glucocorticoides, entonces, es resultado de resorción ósea incrementada junto con formación ósea disminuida. Esto puede ser debido al incremento del ligando de RANG, así como una disminución en la presión intestinal de calcio. Los glucocorticoides también inducen la apoptosis de osteoblastos y osteocitos y disminuyen la apoptosis en los osteoclastos. Niveles elevados de glucocorticoides inhiben el eje SRH-ACTH, lo cual también implica disminución en la síntesis de estrógenos, lo cual se asocia con osteoporosis. La osteoprotegerina o OPG es un ligando soluble para RANG-L. Entonces, si la OPG se le pega a RANG-L, evita que RANG-L se le una a RANG. Y entonces ya no hay activación de osteoclastos. Y la osteoprogesterina
o OPG se estimula por los estrógenos y se inhibe por la PTH. La OPG se produce con los osteoblastos y entonces inhibe de esta forma, al bloquear a RANG-L, inhibe la osteoclastogénesis, la diferenciación de los osteoclastos. Los pacientes con diabetes mellitus insulino dependiente o tipo 1 frecuentemente tienen una baja densidad mineral ósea con una disminución en la formación ósea. Bien, en cuanto al tratamiento de la osteoporosis, se incluye la ingesta diaria de calcio, aproximadamente 2 gramos por día de carbonato de calcio, así como de vitamina D, unas 800 unidades internacionales por día, ejercicio físico, evitar tabaco, alcohol y prevención de caídas. La calcitonina también se emplea como tratamiento porque dijimos inhibe los osteoclastos, inhibe también la resorción ósea, sobre todo en pacientes con fracturas vertebrales recientes. La PTH en dosis bajas e intermitentes también se ha visto que incrementa la densidad mineral ósea. Y el tratamiento con testosterona incrementa la masa muscular y la densidad mineral ósea, pero produce muchos efectos asociados ahí a los andrógenos. Y ciertos diuréticos como las tiazidas favorecen la retención de calcio a nivel renal y también incrementan de esta forma la densidad mineral ósea en pacientes que tienen hipercalciuria. El denosumab es un anticuerpo monoclonal para RANG-L. Recuerden, la terminación AB significa antibody, es un fármaco de tipo anticuerpo que se une a RANG-L y entonces evita su interacción con RANG que está en los osteoclastos y entonces ya no induce a los osteoclastos. Y se ha visto en forma clínica que reduce las fracturas y también reduce en forma marcada la resorción ósea. Y se utiliza principalmente para prevención de pérdida de densidad mineral ósea en síndromes paraneoplásicos o asociados a ciertos tipos de cáncer. Bien, vamos a hablar ahora de la osteogénesis imperfecta. Esta es una enfermedad congénita, heterogénea, en la cual se presenta una fragilidad ósea incrementada, lo cual favorece fracturas y deformidades. Varía mucho en el fenotipo, desde una forma perinatal letal hasta un desorden leve con fracturas incrementadas, y es causada por mutaciones en el gen COL1A1 y COL1A2 que codifican para la colágena tipo 1. Hay 2 genes que codifican para la tipo 1. Y existe entonces alteración en hueso, ligamentos, piel, escleras y dientes, sitios con abundante colágeno. La incidencia varía de 1 en 25.000 a 100.000 y las formas más severas inducen cambios en el ensamblaje de la colágena que la vuelven inestable. La mutación genera ahí cambios de ciertos aminoácidos que evita que interactúe con otras fibras de colágeno, entonces se vuelve inestable. Y esto incrementa la resolución ósea y disminuye la formación de la matriz ósea. Aquí vemos una tabla que muestra la clasificación de la osteogénesis imperfecta. Hay varios tipos. La más común es el tipo 1. Aquí la estructura y el crecimiento no se afecta, es normal. Hay poca no hay deformidad ósea. El tipo de herencia en la mayoría de ellas es autosómico dominante. O sea que un solo alelo mutado genera ya la expresión de la enfermedad. Y la normalidad a nivel bioquímico es que el alelo que codifica para la sección alfa 1 de la procolágena está afectada. Y al ser autosómico dominante, un paciente afectado tiene 50% de probabilidad de heredarla a su descendencia. No hay tratamiento actual para osteogénesis imperfecta. Los tipos más graves, donde los 2 alelos están mutados, son las formas letales en la infancia. Y esta enfermedad en los tipos graves también genera los huesos de cristal, esta alteración famosa en las películas, donde los niños tienen que estar todo el tiempo prácticamente inmovilizados para evitar fracturas de los huesos, y esto es causado por mutaciones en la colágena tipo 1. Bien, otra condición asociada al metabolismo óseo es el enanismo.
el cual se define como una estatura menor a 1.47 metros en el adulto, independientemente del sexo. Varía la definición, esta es una de varias. En promedio, la estatura de los pacientes con enanismo es de cerca de 1.22 metros. El nivel de inteligencia es solamente normal en las personas con enanismo, a excepción de que existe algún síndrome o una enfermedad, por ejemplo, cretinismo asociado a deficiencia de hormonas tiroideas, ahí sí se afecta el sistema nervioso, y la esperanza de vida es completamente normal para estas personas, en la mayor parte de los casos. Y la forma más común de enanismo se genera por acondroplasia, hasta en el 70% de los casos. Ahorita vamos a hablar de la acondroplasia. Y los casos restantes de enanismo son generados más bien por deficiencia en la hormona de crecimiento, el 30% de los casos restantes. La acondroplasia es una enfermedad autosómico dominante generada por mutaciones en el gen FGFR3, cuyo locus está en el cromosoma 4 en el brazo corto. Este gen codifica para el receptor a factor de crecimiento de fibroblastos, el tipo 3. Y la incidencia es de 1 en 27.500 personas aproximadamente. También, igual que en el caso de la enfermedad anterior, es autosómico dominante, por lo cual el paciente afectado con enanismo, con acondroplasia, que es la forma más común que genera enanismo, tiene un 50% de probabilidades de heredar la alteración a su descendencia. Y característicamente aquí la alteración se produce por el lado paterno, son mutaciones de novo en el esperma asociadas al envejecimiento. Ya el esperma de una persona de la tercera edad tiene más este tipo de mutaciones y es más probable que genere esa alteración en los hijos. Y por supuesto, en el caso de ser el enanismo por deficiencia de GH, el tratamiento con GH exógena debe de llevarse a cabo antes de la fusión de las placas epifisiares, que dijimos ocurre al final de la pubertad, para poder tener un efecto sobre la estatura en el adulto. Bien, una última alteración que vamos a ver es la osteopetrosis. Esta alteración incluye un grupo heterogéneo de enfermedades, todas ellas caracterizadas por un incremento generalizado en la densidad mineral ósea. Esto es lo contrario a la osteoporosis. El problema es que son demasiado densos los huesos y de ser tan densos se vuelven frágiles y fácilmente se producen fracturas patológicas. Estos defectos son primariamente causados por alteraciones en la resorción ósea llevada a cabo por los osteoclastos y puede ser debida a mutaciones en varios genes, incluyendo RANGL, RP5, TCRG1, OSTM1, etc. Estos son genes implicados en la adecuada maduración y función de los osteoclastos. En la forma severa de osteopetrosis, no hay formación de matriz ósea, y entonces si no hay matriz ósea, no hay médula ósea. Entonces estos niños fallecen por anemia, infecciones, edades muy tempranas. No hay tratamiento, igual que en el caso de la acondroplasia. El tratamiento es meramente sintomático, dirigido a evitar fracturas y al manejo de las mismas. En algunos casos se colocan varillas de metal en el hueso para evitar que la fractura rompa ahí todo el tejido por completo, pero el pronóstico es muy malo dependiendo del tipo de mutación. Muy bien, chicos, pues muchas gracias por su atención. Terminamos ya la unidad de metabolismo óseo, la unidad número 7, y entonces tenemos la sesión para resolución de dudas. Gracias por su atención.